Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde Miami, en el sur de la Florida, y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo, o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa. En primer lugar, la periodista de Univisión, Lorena Arroyo. Bienvenida a esta casa, Lorena. Buenos días, muchas gracias. Zairena Barbosa, directora de Actualidad Radio 1040, bienvenida también. Es un gusto para mí, la verdad. Y Pablo de Llano, corresponsal del País de Madrid, bienvenido a esta casa igualmente. Carlos. Me preguntan algunos televidentes de dónde son ustedes, cuál es un poco la historia. ¿Es usted de Valladolid, en España? Yo soy vallisoletana, eso es, un gentilicio difícil de decir incluso para los españoles. Soy de Valladolid, pero soy también muy latinoamericana porque llevo más de 10 años ya fuera de España. Empecé trabajando en Río de Janeiro, estuve un año con la agencia EFE, luego estuve casi 2 en Bolivia y ya llevo en Miami más de 7 años, primero con la BBC y ahora mismo estoy con Univisión. Una vallisoletana en Miami. Eso es. Sí, sí, es difícil de pronunciar. Un clima diferente. Es que en España hay unos gentilicios raros y hay algunos además que vienen de épocas anteriores. Por ejemplo, los de Huelva son onubenses. Onubenses. Sí, onubenses. Sí, y Bueno, los de San Sebastián en el País Vasco, eso es por el euskera, son Sí. donostiarras. Los Sí, de sí. Huesca-Oscenses. ¿Los de qué? Los de Huesca-Oscenses. Osenses. Hay unos que son raros. Zaires, mejor decirle a usted, ¿no es verdad? Sí, es la forma corta y rápida. ¿Cómo es tu historia, periodista venezolano? Yo soy de Maracaibo, de esa zona del noroccidente de Venezuela que está pegada a lo que es la Guajira colombiana, en la que las Guajiras se cruzan y no tienen identificación real, sino que son una sola zona, una sola área. Y he evolucionado a lo largo de los últimos 20, 25 años en lo que es el periodismo audiovisual y los medios audiovisuales informativos sobre todo, ¿no? Hasta llegar aquí hace 9 años. O sea que es básicamente todo lo que es el periodismo audiovisual en Latinoamérica y hemos aprendido ya aquí hace 9 años en Miami a traducir el punto de vista latinoamericano desde aquí hacia abajo en el continente. Y esto es Actualidad Radio 1040, se sintoniza como es en internet, en radio. 1040 aquí, por supuesto, en todo el sur de la Florida, desde West Palm hasta todo lo que son Los Cayos, y en internet, todo lo que son redes sociales. Ya uno no está en internet, ya no está en la web y no tenemos una app, también pueden descargar el app, así que todo es cuestión de poner Actualidad Radio y ya, sale en todas partes. Y Pablo de Llano es del noroeste de España, de Galicia. Sí, de Santiago de Compostela. Gran ciudad. La ciudad ¿Y los de de la- Santiago de Compostela, cómo se les dice, los de Santiago? Pues se nos llama santiagueses o compostelanos. ¿Y cuál le gusta más a usted? A mí santiagués. Sí. Santiago, Camino de Santiago. Bueno, primera noticia, y quiero empezar justamente con Pablo, tiene que ver con Corea del Norte. Ayer a eso de las 9 de la noche, hora del meridiano de Greenwich, en Inglaterra, el régimen de Kim Jong-un lanzó un misil que cruzó por encima de una de las islas del Japón y fue a caer varios kilómetros más allá. Shinzo Abe, el primer ministro japonés, protestó, dijo que esto era un asunto de gran gravedad, entre otras cosas, porque pues, estos son misiles nucleares, Corea del Norte tiene capacidad nuclear, y pidió una reunión del Consejo de Seguridad que tendrá lugar hoy en Nueva York, en Manhattan. Sobrevoló este misil 2.700 kilómetros, llegó a estar a más de 500 kilómetros de altura, según dicen algunas informaciones, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que todas las opciones están abiertas, que todas las opciones están sobre la mesa. Podemos estar cerca a un conflicto nuclear, sobre todo tratándose, como lo han dicho algunos analistas, de que en Corea del Norte quien manda es Kim Jong-un, que no parece un hombre realmente muy centrado, según quienes lo conocen, por un lado, y por otro lado aquí en Estados Unidos gobierna Donald Trump, que es pues, un hombre epidérmico, que no parece tener la tranquilidad, según dicen quienes los conocen, y sobre todo a muchísimas personas que leen lo que escribe por su cuenta de Twitter. Podemos estar cerca a un conflicto bélico, sobre todo si llegara a haber un error de cálculo de parte de Corea del Norte con uno de estos misiles. Bueno, desde luego la situación de tensión nos recuerda, nunca lo olvidamos, pero nos recuerda más que todavía son posibles las grandes guerras en este mundo, ¿no? A finales de los 90 nos decían aquello del fin de la historia, ¿no? Que se había instaurado un orden mundial liberal orientado por Estados Unidos que llevaría una etapa de cierta paz, por lo menos de abandono de las grandes conflagraciones mundiales, y en las últimas 2 décadas hemos visto que la cosa se puede agitar en cualquier punto y se pueden desencadenar grandes problemas internacionales.
este es el momento quizás en el que más en los últimos 20, 30 años, yo creo, en que más se está tocando la posibilidad de que eso pudiera ocurrir. Yo creo que es remoto, pero no tan remoto. Y para mí una incógnita es el papel de China, ¿no? Yo creo que ahora China y Estados Unidos son los dos grandes competidores, y si no hay una guerra fría entre ellos, hay una guerra templada. Y ahí están pasando cosas, y yo creo que China, bueno, no lo creo yo, por lo que leo de la gente que estudia eso y que sabe bastante de eso, dicen que China siempre utiliza a Corea del Norte como una especie de un marioneta, o no tanto como marioneta, pero de herramienta para jugar con Estados Unidos en la cuestión militar, geopolítica. Y claro, no sería raro que un país tan potente y con tanta inteligencia geopolítica como China se le hubiese ocurrido, teniendo un presidente como Trump tan mercurial en Estados Unidos, agitar el avispero americano, moviendo un poco a Kim Jong-un, al que no le falta que nadie lo anime para lanzar. Sí, son muy creativos. Kim Jong-un ha propiciado con el lanzamiento del misil de ayer, esta reunión del Consejo de Seguridad. China es uno de los países, de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, junto con Estados Unidos y Rusia y el Reino Unido y Francia. Es verdad que recientemente China aprobó sanciones en el Consejo de Seguridad frente al régimen norcoreano. Lo que pasa es que en las últimas horas China ha vuelto a decir que aquí la única solución es negociar. Es la única, por supuesto, bueno, puede que sea la menos mala, porque si no lo otro... Pero es que es lo que tienen que decir en un foro como el Consejo de Seguridad de la ONU, y hoy lo vamos seguramente a volver a escuchar. Tú no puedes ir al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas a decir que la única alternativa es que alguno de los involucrados en toda esta parte de este conflicto de grandes magnitudes, la única alternativa sea apretar el botón rojo, porque eso sería, amigo, claro, el principio del fin de todo lo que conocemos como la globalización y lo que conocemos como nuestra civilización. O sea, de verdad que lo único que pueden decir ahorita es eso. Lo que tú le preguntabas a Pablo, si estamos cerca de un conflicto bélico, yo te diría que sí y que no, que tenemos tantas posibilidades de estar cerca de un conflicto bélico como que no. Eso sería en términos reales o norteamericanos como un 50-50. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en manos, a merced de, o por lo menos las potencias que más están interactuando, las que más titulares de grandes columnas tienen a nivel internacional, incluso aquí en los Estados Unidos, son el líder del régimen norcoreano, que no es una persona de verdad conocida por ser completamente cuerda, coherente, además no lo tiene por iniciativa propia, sino que lo tiene por herencia familiar. Entonces tenemos una persona que no duda de apretar un botón rojo para matar a un tío porque lo sintió que lo traicionó. O sea, si nos guiamos por eso, nosotros tenemos altas posibilidades de que una persona con estas características pueda desencadenar cualquier tipo de intercambio bélico de grandes proporciones. Y tenemos otra persona en Estados Unidos que también actúa muy, ¿cómo fue que tú dijiste? Mercurialmente, visceralmente, que pareciera más ser un commander in chief que un commander in chief, porque todo se basa, por lo menos a nivel de prensa, en un análisis de qué es lo que dice el presidente Trump en las horas de la madrugada, cuando parece que no controla, en medio del sueño, y en esa etapa del sueño y estar despierto y estar coherente, no controla las manos, porque normalmente lo que hace, usually, cuando está en cámara, es seguir un prompter, a menos que llegue a algún periodista y le haga una pregunta y lo saque del prompter. Yo diría que estamos muy cerca de eso. Yo diría que hay que seguir de cerca todo lo relativo a lo que se diga hoy en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y yo tuve ayer una especial sensación de desprotección, así yo no esté en Japón. Yo creo que después que pasa un cohete, no sé a cuántas millas de altura, 500 millas de altura, ¿no?, sobre una isla, y que después la reacción sea tardía y no preventiva, en función de lo que dijo el primer ministro japonés de, oye, vamos a tomar medidas, vas a tomar medidas después que pasa el misil encima de ti, que pudo haberte impactado y pudo haber sido completamente fatal. Yo creo que lo que no estamos pensando es bien cómo actuar ante personas como el dictador de Norcorea. Sí. Y creo que es lo que tiene que hacer en este momento las Naciones Unidas ante la posibilidad de un 50-50, un conflicto bélico de grandes magnitudes, ¿no?
Lorena, a propósito, ¿qué podría pasar si llegara a haber un ataque a Japón? Bueno, por una parte Corea del Sur, Seúl, la capital de Corea del Sur, que tiene varios millones de habitantes, está a solo 35 millas de la frontera con Corea del Norte, pero el Japón está cerca, ¿y cómo podría reaccionar Estados Unidos si hubiera un ataque a Japón? Porque aquí hay arreglos entre los dos. Pues yo creo que sí, que lo vería como un ataque al propio país, ¿no? Como un ataque a Estados Unidos, porque no nos olvidemos que Estados Unidos tiene bases militares en Japón. La semana pasada han hecho unos ejercicios militares conjuntos y en estos momentos también Estados Unidos y Corea del Sur están haciendo ejercicios militares, algo que Corea del Norte ve como una provocación, como si estuvieran ensayando para una eventual agresión. Entonces yo creo que Trump va a seguir en esta escalada y que se van a tomar medidas concretas. Cambio de asunto, Pablo, se ha hablado mucho de la relación entre Rusia y Donald Trump, el presidente de Estados Unidos. Hay investigaciones en este país por el hecho de que Rusia haya podido influir de acuerdo con Trump en el resultado electoral del pasado 8 de noviembre, en donde fue derrotada Hillary Clinton, fue la candidata demócrata vencida. Incluso algunos altos funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump se han tenido que marginar, han tenido que renunciar porque han tenido nexos con Rusia. Es el caso de Michael Flynn, el asesor de seguridad nacional, que poco después de unos 20 días de gobierno debió presentar renuncia. Es el caso incluso, aunque no ha renunciado, de Jeff Sessions, el secretario de Justicia, el fiscal general, porque se reunió cuando él era senador por Alabama durante la campaña electoral con Sergei Kislyak, el embajador ruso en la capital de Estados Unidos. Bueno, ahora se ha sabido, lo han publicado varios periódicos, entre otras cosas usted en el periódico El País escribió un artículo, se ha sabido que en enero de 2016 hubo un email que envió Michael Cohen, vicepresidente ejecutivo de la organización Trump, a Dmitry Peskov, un hombre muy cercano a Vladimir Putin, el presidente ruso, en donde el señor Cohen se refería a un proyecto inmobiliario que estaba estancado. La organización Trump quería construir un edificio en Moscú, pero se había empantanado absolutamente todo. Incluso ahí se habla de que si se daba un paso más, podría organizarse una reunión entre los individuos indicados de las dos partes. No se sabe exactamente en qué consiste esto. ¿Le complica esto la vida a Trump de cara a esa investigación que hay sobre la posible vinculación de Rusia a la campaña electoral? ¿Es esta puede constituir una prueba de que aquí hay algo más que las simples denuncias de prensa? En principio no parece. En principio parece un elemento más a todo el barullo de personajes y situaciones que tuvieron en contacto el mundo de la campaña de Trump con el mundo de la inteligencia rusa. Vamos a ver, lo que hasta el momento parece que puede tener una defensa bastante lógica este cruce de mails, que es el de las dinámicas normales empresariales de una organización global como la organización Trump, ¿no? Como se llama, la Trump Organization. Ellos respondieron eso, dijeron, bueno, esto es un vicepresidente ejecutivo nuestro haciendo labores de relaciones públicas normales en las prácticas de una empresa como la nuestra, ¿no? Es decir, pedirle a un hombre fuerte de un gobierno que a ver si pueden ayudar a desatascar el asunto. Por otra parte, tampoco era una gran inversión de los Trump en Rusia, porque realmente era como lo que, por ejemplo, ha hecho Trump aquí en Miami, que es dar la licencia, o sea, vender su marca, ¿no? o alquilar su marca a un constructor para que le llame Trump Tower. Como una franquicia. Claro, como una franquicia. Okay. Entonces tampoco era una mega inversión de los Trump en Rusia, ¿no? Por la que pudiesen poner en juego su integridad moral o empresarial, ¿no? Pero bueno, es ruido, ¿no? Es ruido interno porque ya estaban en plena campaña, porque además en medio de eso apareció un personaje, ayer mismo pues lo escribí, pero no me acuerdo de su nombre, un ruso-americano. Felix Sater. Felix Sater, o Sater, que además es un hombre que ha estado vinculado a cuestiones de corrupción, de fraude financiero, al parecer vinculado de alguna manera con la mafia rusa, y este hombre manda otro mail al vicepresidente de la Trump Organization, a Cohen, diciéndole como que él es un hombre muy cercano a Moscú y que él cree que sacando adelante el negocio de la Torre Trump e involucrando al presidente Putin en eso, que entre todos, ¿no? Como si fueran una gran familia, los Putin y los Trump, podrían llevar a Donald, a nuestro muchacho Donald, le llama el ruso americano, a la presidencia de Estados Unidos, ¿no? Yo diría que entonces es un elemento más
de este gran barullo que no sabemos a dónde nos va a llevar de la conexión rusa. Yo me pregunto, Juan Carlos, ya nosotros tenemos certeza de que los rusos intervinieron en la campaña presidencial, en las primarias del Partido Demócrata. La persona encargada del Comité Demócrata Nacional, que es la congresista, además una congresista demócrata por la Florida, tuvo que dimitir a su cargo precisamente por eso. Honestamente, yo no sé si es uno quien peca de ingenuo al dudar que también pudieron haber influenciado. Yo creo que los rusos tienen un solo objetivo en la vida, aparte de seguir almacenando dinero y poder, que es intervenir en todo lo que sea la estructura político, nacional y económica de Estados Unidos. Entonces, si ya nosotros tenemos certeza de que los rusos intervinieron en lo que fue el proceso de la campaña, de la precandidatura, cuando Hillary y Sanders, pecamos, yo creo que a veces de ingenuos nosotros mismos al dudar de todas estas cosas. Puede tener una justificación como que, bueno, estábamos haciendo negocios como lo que hemos venido haciendo toda la vida, porque es eso, pues. Trump es una marca internacional, es un empresario global que ha hecho de su apellido una marca internacional. Lo que no podemos admitir o permitir que se admita, yo creo que, y es una de las labores de uno como periodista o representante de los medios, es justificarlo con cosas tan sencillas como que en medio de una campaña tan importante, una de las campañas más importantes del mundo presidenciales, se juegue a pedir favores de este tipo. Eso sí, yo creo que es lo que es cuestionable 100%, ¿no? Lo que pasa es que hasta ahora no ha habido una prueba contundente que pueda demostrar que la campaña de Donald Trump o Donald Trump estaban enterados o le pidieron a agentes rusos que hackearan las cuentas de correo de la campaña de Hillary Clinton. Si llega a aparecer una prueba así, pues sería la prueba reina y podría quizá ahí sí comenzar un juicio político contra el presidente Trump, un impeachment que, como se dice en inglés. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde una muy soleada Miami. Hoy hace calor aquí fuerte después de varios días de lluvia. Nos está dando bastante el sol aquí con este escenario maravilloso que tienes. Aquí el Océano Atlántico. Esto no es el Mar Caribe. Decíamos ayer que esto es el Océano Atlántico. Sí, es el Mar Caribe tal vez. ¿O no? Caribe sería para abajo de Cuba. Sí. Para el sur. De Cuba para el sur, Mar Caribe, esto Océano Atlántico. Pero esto es muy cerquita al Caribe. Suena muy civilizado eso. Bien. Llueve también por la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo una reacción muy polémica después de los sucesos en Charlottesville, en Virginia, cuando había una manifestación inicial de unos supremacistas blancos que protestaban porque iban a echar abajo una estatua del general Robert Lee, que fue el comandante de los ejércitos del sur, el sur esclavista en la guerra civil estadounidense que terminó en 1865. Eso produjo una contramanifestación y además un joven neonazi atropellara mortalmente a una mujer de 32 años. Trump inicialmente dijo que había habido violencia de ambos lados, de todos los sectores, después se echó para atrás, posteriormente volvió a hacer exactamente lo mismo y entonces ha habido funcionarios del gobierno que se han distanciado de él. Uno, Gary Cohn, el consejero económico, dijo en el Financial Times que el presidente podría mejorar un poco este tipo de intervenciones y su posición. Pero ahora Rex Tillerson, que es el secretario de Estado, es decir, el jefe de la diplomacia estadounidense, en el programa Fox News Sunday, cuando le preguntaron sobre todo esto, él dijo, miren, en el Departamento de Estado defendemos los valores estadounidenses, o los valores americanos, como se traduciría literalmente del inglés. Y cuando le preguntaron, bueno, pero entonces el presidente Trump, ¿por qué dice una cosa distinta? Él contestó, the president speaks for himself, es decir, el presidente habla por sí mismo, de manera tal que está señalando que una cosa son los valores del presidente y otros los del Departamento de Estado, que son los valores de Estados Unidos. ¿Se distanció claramente Rex Tillerson de Trump con esta declaración? Se distancia, pero fíjate, Juan Carlos, que yo lo veo sobre todo como una confesión de lo difícil que debe ser trabajar con Trump, especialmente cuando tú eres el líder de la diplomacia y tienes a un jefe que es tan poco diplomático. Entonces, yo creo que dentro del gobierno debe haber una serie de disputas por cómo se trata de hacer actuar al presidente como se espera muchas veces de un presidente, y eso se vio claramente, por ejemplo, la semana pasada con los dos discursos que dio Trump. El lunes aparece para hablar de su estrategia con Afganistán y Asia, y vemos a un presidente totalmente centrado, moderado, y al día siguiente se va a Phoenix y da un discurso proselitista donde, como hablábamos antes en la pausa, actúa casi como si estuviera en un reality show, se pasa media hora hablando defendiendo precisamente sus declaraciones con lo que pasó en Charlottesville, metiéndose con la prensa, cargando contra los periodistas, y luego anuncia como si estuviera en un programa de esos de telerrealidad que va a dar el indulto a Arpaio, pero que no lo va a hacer en ese momento.
Entonces yo creo que sí, que sobre todo es una manera de Tillerson de decir hay cosas que no puedo controlar. ¿Se distancia Tillerson de Trump? Yo creo que sí, definitivamente. Además, creo que es lo coherentemente, el hecho más coherente que pueda tener todo el país, todo Norteamérica, en este momento en el que hay tantos cruces de tantos temas, sobre todo que tenemos, por ejemplo, encima la tormenta Harvey, y alguien tiene que ser el sensato en materia de política nacional. Ojo, y estamos hablando del jefe de la diplomacia de los Estados Unidos, haciendo un poco de intervención en lo que tiene que ver en la política interna, en la doméstica, y tiene que haber un poquito de sensatez. Que haya algo de las características del presidente Trump que no conozcamos, no. Seguimos nosotros tratando de darle una explicación lógica a lo que el presidente no trata. El presidente Trump no trata de esconder sus características, la de su personalidad. Ha sido el mismo desde que comenzó la campaña presidencial interna con los republicanos, ha sido el mismo después en su campaña presidencial contra el Partido Demócrata y Hillary Clinton, y ha sido el mismo desde el día 1 de su presidencia, el 20 de enero. Él no lo ha escondido. Creo que nosotros tenemos que aprender más bien a ver las posiciones, y en este caso Tillerson está definitivamente diciendo, hay una línea que nos separa aunque formamos parte del mismo gobierno, y es como dice Lorena, es el rector de la diplomacia de los norteamericanos, hablando de lo incorrectamente político que es el jefe de la Casa Blanca, que se supone que representa a Tillerson. Tillerson representa los intereses de la Casa Blanca, de la cara de Trump hacia el mundo. Y si él no hace eso ahorita, yo creo que jamás le van a creer. Él tiene que marcar distancia para que internacionalmente lo que él diga y la posición de Estados Unidos ante el mundo sea completamente confiable y creíble. ¿Marcó distancia Tillerson frente a Trump con esta declaración que dio en Fox News Sunday? Sí, marcó distancia. Habría que ver cómo se lo ha tomado el jefe, el que es el presidente de los Estados Unidos y director del reality show, porque ya hemos visto que ha despedido a varios participantes del programa, y quién sabe si, hasta el momento han sido asesores, ¿no? Altos asesores, quién sabe si nos puede llegar a sorprender con algo de tanta envergadura como algún día terminar con un altísimo cargo de la administración, ¿no? O sea, que es cuestión de días para... Bueno, yo no he leído ni escuchado en ningún lado que Tillerson esté en duda, ¿no? O es un poco, entre comillas, bromear, ¿no? Pero no es tanto bromear, porque la mente de Trump es un polvorín, ¿no? Y se ve que es un hombre que reacciona de manera muy tajante, ¿no? Y que no le tiembla la mano y que está acostumbrado a tomar las decisiones que él considere, y se ve que no es un hombre con una noción muy como estable de lo que es la presidencia, la administración. Entonces digo, habría que ver hasta dónde puede llegar la capacidad de Trump de tomar decisiones tajantes, de eliminar gente, ¿no? Porque su equipo de trabajo se ha ido un poco desintegrando en los últimos tiempos, y ya parece que hasta con Tillerson podría haber... Creo que, yo no sé si ustedes se han fijado, ¿no? Pero las personas que son, de alguna manera, tienen unas características parecidas a lo que es el carácter del presidente Trump, suelen chocar y suelen estar breve tiempo al lado del equipo de gobierno. Y las personas que tienen en algún momento fijan una posición completamente diferente o marcan, trazan esa línea, por eso precisamente también suelen tener un tiempo breve. Yo sí creo que, como Pablo dice, podríamos en los próximos días, dependiendo de la parte de esa impredecible del presidente Trump, ver algún tipo de marca de diferencia que el mismo presidente Trump se va a encargar de decirnos. En algún tuit de madrugada, en alguna mención, cuando esté hablando de algún asunto en la Casa Blanca, ya eso es en los próximos días. Creo que en ese sentido ha sido bastante visceral, ¿no? Y podemos predecir eso, que en algún momento no muy lejano va a tener que decir algo con respecto a la posición de Tillerson. Si la Casa Blanca de Trump produce noticias, su país, Venezuela, produce noticias también más o menos cada 8 horas. Ahora, tristemente. Ahora, la fiscal o exfiscal, uno ya no sabe cómo llamarla, Luisa Ortega Díaz, la fiscal de Venezuela, que fue destituida y que debió huir del país por Aruba y después a Colombia, y que ha estado en el Brasil, ha regresado a Colombia y en las últimas horas ha estado en San José, en Costa Rica, pues ha dicho que estuvo incluso en territorio costarricense, invitada por el fiscal de ese país, de Costa Rica, Jorge Chavarría. Dijo que el presidente Nicolás Maduro, y que ya tiene pruebas, el presidente Nicolás Maduro ha desviado 8 millones de euros, alrededor de 10 millones de dólares,
a través de una compañía llamada Contextus Comunicación Corporativa, que es una firma de propiedad de Mónica Ortigosa Villamil, que es la esposa de Alejandro Escarrá, un miembro de la Asamblea Constituyente, esta asamblea que fue elegida recientemente para cambiar la Constitución. Se supone que es espuria, ¿no? Se supone Pues que eso han dicho las ilegal. autoridades, y además prácticamente la comunidad internacional no la reconoce, no. pero esta Asamblea Constituyente pues ha asumido las funciones de la Asamblea Nacional, del Parlamento elegido popularmente y democráticamente, creo que a finales del año 2015. Sí, señor. Lo cierto del caso es que Luisa Ortega ha hecho estas acusaciones de Maduro, ha dicho que está repartiendo pruebas, compartiendo información contra el régimen de Maduro, no solamente con la Fiscalía en Estados Unidos, que lo piensa hacer, sino con la Fiscalía en Colombia, dijo que lo había hecho con la Fiscalía en Brasil, ahora con la Fiscalía en Costa Rica. ¿Se puede creer esto que está diciendo Luisa Ortega? Completamente. No hemos visto las pruebas, pero se puede creer, porque ahí habrá gente que llegará a decir que lo que pasa es que a ella la mueve un interés político porque ella era chavista. Muchos líderes de la oposición están en la cárcel por eso, pero que ahora cambió, que ahora se volteó, por decirlo de alguna Pero pueden manera. tener razón, es más, yo creo que tienen completamente la razón. Acuérdate que este tipo de revoluciones no solamente generan, desde el punto de vista de la concepción, crean monstruos que son un reflejo o un espejo de ellos mismos y manejan a rigores del poder que se basan en todo lo que son delitos paralelos amparados bajo la figura de un gobierno democráticamente electo, que ahora, pues, en los últimos meses está internacionalmente cuestionado. Yo creo que lo que dice la fiscal Luisa Ortega Díaz, ex fiscal porque ya no opera en Venezuela, tiene completamente la razón. Antes de comenzar aquí tu programa, Juan Carlos, creo que una de las preguntas que nos hacíamos era, oye, dio pruebas de una cosa que nosotros hubiésemos esperado, sorpresivamente pudo haber sido un monto mayor. A lo largo de los 18 años de chavismo en Venezuela, hemos tenido noticias de no solamente un hecho de corrupción como esto, sino cientos de hechos de corrupción que se han argumentado y documentado a nivel de la prensa venezolana e internacional, que de alguna manera se ha sentido traída poco a poco en estos últimos 10 años, digámoslo así hablando, por todo lo que ha generado el socialismo del siglo XXI y cómo en los últimos 3 años, a raíz de la dictadura del presidente Nicolás Maduro, se ha visto que es el papel de Venezuela como un reino, un club de los delincuentes internacionales, en donde el narcotráfico, algunos grupos terroristas, la FARC en algún momento han tomado Venezuela como una base operativa. Si lo que dice la fiscal es cierto, yo me atrevería a pensar que en los próximos días, en su gira internacional, después de haber tenido que salir huyendo de Venezuela, van a seguir apareciendo otras pruebas con quizá montos un poco mayor que se ajusten más al nivel de delito que representa el gobierno o el régimen de Nicolás Maduro, que es notoriamente conocido, que se dice no solamente aquí, que hay una coalición de países, la Unión Europea lo acepta, lo discute, hay países latinoamericanos que lo certifican, además, que en Estados Unidos ha sido expuesto en el Senado norteamericano, dicho sea de paso, el senador Marco Rubio ha dicho que es un narcogobierno. Entonces no creo que deberíamos ser nosotros los que lo pongamos en duda. Vamos a ver a lo largo de estos próximos días a la fiscal ofreciendo más pruebas, quizás con delitos más grandes y montos mucho más altos. Vamos a tener que sentarnos a esperar. Ella es un producto del chavismo, que en algún momento está haciendo oposición porque no le queda más remedio. Así como la fiscal, también vamos a ver en los próximos días o meses gente que también está dentro del chavismo, activo en Venezuela, huyendo del país, con más pruebas relacionando quizá a otros organismos y otros países internacionalmente hablando. Y eso yo creo que va a ser una gota que va a derramar el vaso, ¿no? Lorena, ¿coincide con ese punto de vista? Sí, a mí lo que me parece interesante, sobre todo de este nuevo elemento de la crisis venezolana con la salida de Luisa Ortega Díaz, es que va soltando pildoritas que nos dan, por ejemplo, a los periodistas para investigar. O sea, de lo que denunció ayer en Costa Rica, de la empresa esta Contexto, se sabe que la que lo dirigía es hija de una vicepresidenta de Chávez, creo, que le llevaba la comunicación, y de un grupo de gente muy ligada al chavismo. Eso, por una parte, me parece interesante, y por otra, que ya está empezando, según ha dicho, a entregar documentos. Y lo otro que me parece interesante de todo esto es que se van a empezar a tirar de los hilos, y yo creo que van a salir, como tú decías,
muchas más historias, porque parece que la corrupción en Venezuela está muy intrínseca al gobierno. Y, por ejemplo, mira, nosotros hace unos meses entrevistamos a unos médicos cubanos que llegaban de Venezuela y nos comentaban que, bueno, concretamente era el esposo de una médico. Y él era maestro, pero estuvo trabajando en una misión vivienda. Y nos decía que venía sorprendido, que él había visto como la falta de alimentos en Cuba, la pobreza, pero que estaba sorprendido en Venezuela por dos cosas. Uno, la violencia, y otro, la corrupción, que él desde su puesto, que era bastante bajo en esa misión vivienda, la veía cada día. Entonces yo creo que si se tiran de esos hilos van a empezar a salir revelaciones muy interesantes. Es endémico, es endémico. El problema de la corrupción en Venezuela, sobre todo por 18 años de revolución, se ha vuelto un problema endémico. Pablo de Llano. Yo me pregunto si a Caracas le preocupa mucho Luis Ortega. Ellos están en su trinchera y todo lo que venga desde fuera, todas las acusaciones desde fuera, por más pruebas que tengan, ellos las niegan y las relacionan con una conspiración internacional comandada por Estados Unidos contra ellos. Entonces, en esa dialéctica de confrontación absoluta en la que está Caracas, creo que no le puede hacer tanto daño lo que diga Ortega. Ahora, pues a los países extranjeros, a la comunidad internacional, pues le da, digamos, razones para denunciar, para categorizar Venezuela como una cosa u otra, etc. Pero ya digo, no creo que Caracas tenga mucho miedo. De hecho, si Luis Ortega salió de Venezuela, es porque de alguna manera para el gobierno venezolano no era una altísima prioridad que Luis Ortega no saliese de Venezuela. Tal vez preferían que una mujer que antes había estado con ellos y que ahora está en crítica estuviese criticando desde fuera, desde el clarísimo lado de los enemigos, a que estuviese dentro, ¿no? Como una ciudadana de raíces chavistas, que fue funcionaria chavista y que se opone a lo que está pasando. Yo no sé. Estoy de acuerdo con Pablo, ¿no? De repente no desde el punto de vista operativo y doméstico en Venezuela, de la frontera de Venezuela hacia adentro, para ellos es intrascendente lo que pueda estar mostrando ellos. Pero al final del día, en el juego político internacional, nosotros estamos viendo que cada vez el cerco es mayor. Y el señalamiento y las sanciones individuales para cada uno de los personajes que forman parte de este régimen maquiavélico venezolano, que dicho sea de paso no es exclusivo, no es una creación de los venezolanos, es una absurda importación que hicimos en Venezuela del castrocomunismo. Para ellos se va haciendo cada vez más pesado de llevar, como una mochila esas que uno se pone, que cada vez, o sea, tú vas corriendo 1 metro, 2 metros, 3 metros, cuando llegas a la milla ya sientes que la mochila ya no puedes con ella, tienes que soltarla. Internacionalmente ellos van a sentir dentro de poco tiempo todo lo que tiene que ver con lo que está haciendo Luis Ortega Díaz, porque cada vez las sanciones van a ser aplicadas con mayor fiereza para ellos. ¿Qué le queda, por ejemplo, a un Nicolás Maduro o a un Germán Escarrá o a alguna de las personas que han sido sancionadas por el Departamento de Tesoro de Estados Unidos y que además vinculan gran parte de lo que es el movimiento económico y financiero internacional? ¿Qué le queda a ellos al momento de salir de Venezuela? Pensar en tener negocios o cómo hacen para salir con Cuba, Bielorrusia, Norcorea, Rusia. Creo que 4 o 5 países. Sí, no pueden usar una tarjeta de crédito. Pero no pueden, entonces no importa si desafortunadamente hay 34 millones de venezolanos que desde la frontera del país hacia adentro van a estar cada vez sufriendo más por la violencia, la miseria, el desabastecimiento, pero internacionalmente en algún momento van a comenzar a sentir el peso de las denuncias, además con la consecuencia directa de las sanciones individuales que se están tomando. ¿Por qué razón, ya que usted está aquí, es periodista venezolana, cambió de opinión con respecto a Maduro, Luis Ortega Díaz? Porque no forma parte de lo que estructuralmente era el movimiento del socialismo del siglo XXI. Sí, pero eso quiere decir que es porque no le daban una tajada del ponqué No, yo creo que Luis Ortega Díaz tuvo mucho, hasta hace poquito formaba parte del gobierno. Yo no creo en eso. Yo creo que, a ver, no todos son puros, no todos son completamente, si nosotros nos ponemos a analizar las cosas en completo, en íntegro, profundo, negro o
limpio y brillante blanco, vamos a encontrarnos que en esa escala tenemos de repente algunas personas que están adentro y que no les toca otro remedio que asumir que son chavistas, pero que en la primera oportunidad dicen no puedo seguir hasta aquí acompañando al gobierno porque de aquí en adelante también voy a ser señalada yo personalmente y posiblemente sancionada, y por eso sí creo que Liz Ortega, aparte de todas las prebendas que pudo haber tenido hasta hace poco, elige un momento en la que internacionalmente hablando podría ser la mejor decisión tomar la posición que ella ha tomado, ¿no? Claro. Y así yo sí creo que van a venir muchos más. No sé si vaya a tener la misma fuerza en Luis Ortega Díaz, ¿no? Porque es la representante, sí, es la fiscal, es la representante del Ministerio Público, es la que llevaba ella lleva en su espalda, en su antecedente reciente, casos tan insignes como el de Leopoldo López. Ella fue quien lo metió a la cárcel. Entonces no hay forma en la que eso sea defendible, no importa dónde esté, no importa qué pruebas ella esté dando en contra de Maduro, ella tiene esa tachadura en su antecedente. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Miami, en donde sigue la discusión fuera del aire. Pero bueno, hay más asuntos de la jornada, y en este caso hay uno que tiene que ver, Lorena, con Guatemala, en donde fue destituido hace algún tiempo Otto Pérez Molina, el presidente. Quien lo destituyó fue una comisión internacional patrocinada por las Naciones Unidas, y ahí está Iván Velázquez, un ex magistrado colombiano. Iván Velázquez ha decidido investigar también el actual presidente Jimmy Morales, que fue elegido después de que Otto Pérez Molina abandonara la presidencia. A Otto Pérez Molina se le condenó por haber estado vinculado, entre otras cosas, a una red de pagos ilegales en las aduanas. Bueno, lo cierto del caso es que Iván Velázquez ha decidido meterle el diente a la campaña electoral de Jimmy Morales, hacer una investigación sobre la presunta financiación ilegal, y Jimmy Morales, a pesar de que el Tribunal Constitucional le ha dado un amparo al magistrado, ha decidido declararlo persona no grata y decirle que se vaya de Venezuela. Se habla ya de una crisis institucional y política muy seria, entre otras cosas porque miles de personas han salido a las calles a respaldar al señor Iván Velázquez y han dicho que esa comisión internacional está llevando la justicia finalmente a Guatemala. Conviene recordar que cuando se fue Otto Pérez Molina, eso constituyó una gran lección para el resto del mundo. Hay gente que se burla de esos países centroamericanos y pensaba que eran repúblicas bananeras, y pues no, lo cierto es que sí dieron una gran lección. Incluso en países europeos y en Estados Unidos a veces no pasan cosas como esas. ¿Cuál es su percepción de lo que está ocurriendo allí en Guatemala, usted que conoce bien América Latina? Mira, pues yo lo estoy siguiendo con bastante interés, incluso pasión, porque como decías, lo que pasó en 2005 con Otto Pérez Molina fue como un ejemplo de Guatemala para otros países, incluso en El Salvador quieren instaurar un poco ese mismo modelo y empezar a perseguir la corrupción como se estaba haciendo en Guatemala. Y fíjate que Jimmy Morales, que llevó una campaña con el lema ni corrupto ni ladrón, se le ha ocurrido meterse ahora con esta comisión que está investigando la corrupción en el país. Y bueno, pues sí, como dices otra vez, han salido las personas a la calle, y ahora aparentemente está un poco de los tribunales la decisión de lo que va a pasar finalmente, porque como decías, Morales dijo que expulsaba de manera inmediata a Velázquez, al jefe de esta comisión de la ONU, y después la Corte Constitucional lo echó para atrás esa decisión, pero parece que el oficialismo está viendo si hay alguna grieta para expulsarlo efectivamente. Y mientras tanto siguen las protestas en las calles, y va a ser muy interesante ver si se reedita esa crisis y si otra vez, como pasó con Otto Pérez Molina, vuelve a ser el talón de Aquiles esta comisión y el hecho de meterse con Iván Velázquez para la caída eventual de Jimmy Morales, o si es capaz de seguir adelante y pasar por encima de esta crisis, y también por las denuncias de corrupción que hay contra su hijo y su hermano, que es otro elemento interesante de lo que está pasando ahora mismo en Guatemala. Pero sería impensable que el señor Iván Velázquez termine dando al traste con la presidencia de Jimmy Morales, es decir, que se lleve por delante a dos presidentes de Guatemala. Pablo de Llano. Bueno, desde luego se ve que el hombre y esta comisión hacen su trabajo. Si tienen las pruebas contra Jimmy Morales y les permiten hacer su trabajo, lo van a hacer. Yo creo que cualquier institución o persona o entidad o lo que sea a la que le preocupe
la corrupción en Latinoamérica debería de apoyar a Iván Velázquez y a esta comisión, porque son un ejemplo absolutamente único en la historia de la América Latina contemporánea. Y yo me acuerdo que yo viví 4 años en México, los últimos 4 o 5 años, y en México hay muchísima corrupción y hay muchísima impunidad. Entonces, la gente que más estaba trabajando sobre esos temas, periodistas, investigadores, políticos, etcétera, siempre hablaban de Guatemala y de la CICIG, ¿no?, de la comisión, como la gran esperanza, ¿no? Es decir, ojalá algún día, decían, en México pueda existir una comisión como esta y ayudar, ¿no?, a limpiar o a empezar a limpiar toda la corrupción y, sobre todo, lo fundamental, la clave de todo el asunto, que es lo que aporta la comisión. Disminuir la conciencia de impunidad entre las clases corruptas. Es decir, dar miedo. Dar miedo, quiero decir. De eso se trata la justicia, claro, es decir, esto puede tener consecuencias, señores. O sea, si ustedes roban, si ustedes cometen crímenes, si ustedes se vinculan al crimen organizado, pueden acabar como cualquier delincuente, porque es lo que son. Entonces, esa es la lección de la comisión y es lo que yo creo que toda Latinoamérica debería de apoyar en este momento en el que el presidente Morales está amenazando con acabar con... Además que no habla muy bien la respuesta del presidente Morales no habla muy bien de lo que puede ser su participación o la participación de su gente cercana dentro de lo que son los esquemas de la corrupción en Guatemala. Sí, yo creo que lo primero que no ha debido hacer es declararlo persona no grata, porque todo el mundo inmediatamente iba a voltear a la figura de la persona que está encabezando todas las investigaciones. Y porque además se le considera una persona gratísima. Claro, entre otras cosas. Entonces, tiene como que todos los puntos a favor para... Parte de la ciudadanía lo ve como... Internacionalmente es una persona grata, entonces... Entonces yo creo que el presidente Jimmy Morales es el primero que está actuando en su contra. Sí, yo no sé si está bien o mal manejado o está pensando muy bien lo que hace. Y sí creo que le quedan horas a todo lo que es este proceso, porque si la calle en Guatemala sigue activada, como en el caso del expresidente Otto Pérez. Hay una masa cívica en Guatemala, señor, importante. Y son muy activos, que es lo que yo creo que socialmente es de alguna manera un ejemplo para todo lo que es no solamente Centroamérica, sino todo el continente. Toda ¿no? Latinoamérica. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Miami. Últimos 2 minutos, la BBC publica un artículo sobre el origen del afternoon tea, el té que se toman a las 5 de la tarde los ingleses. Pues parece que no es inglés, parece que el té se lo llevó a Inglaterra Catalina de Braganza, de la nobleza portuguesa. Ella se casó con el rey inglés Carlos II y dicen que llevó entre una de las cajas algunas hierbas y además afuera había un letrero que decía transporte herbas aromáticas. O sea, transporte de hierbas aromáticas, en portugués ese herbas no tiene H, con lo cual la sigla era TEA, es decir, tea. Otros dicen que no, que la palabra viene de una traducción del chino y que esto es mentira. ¿Le sorprende ese dato, que el té tan inglés sea portugués? Pues la verdad es que me sorprende saberlo, pero fíjate que muchas veces nos sorprendemos con cosas así. A mí esto me recuerda a hace pocos años que yo me enteré que el cajón flamenco, que yo consideraba tan español, es en realidad peruano. ¿Ah, la caja esa? La caja flamenca, sí. Parece que era de las comunidades negras de Perú y en los 70 Paco de Lucía en una gira se lo encontró y se dio cuenta que funcionaba muy bien con el flamenco. Y yo no sé si tú, Pablo, lo sabías, pero yo me enteré hace un par de años de que en realidad es peruano y no español. No tenía ni idea. ¿No? Y es bien interesante. ¿Qué pensará la reina de la adjudicación? Claro, ella yo creo que ella toma ginebra también, ha dicho recientemente. Bueno, quienes somos de tierras calientes y sobre todo quienes trabajamos en sitios como el sur de la Florida, donde hace tanto calor, creo que después del mediodía aceptamos más una cerveza de cualquier estilo muy fría. Entonces, yo la verdad, si me ponen a elegir entre un té y algo mucho más frío que me cure tanto, yo prefiero una cerveza, perdón. Pablo también, una cerveza mejor que el té. A mí me gusta el té por las mañanas y la cerveza a partir de las 7 de la tarde. Yo el té solamente lo tomo cuando hago dieta. Yo creo que el próximo Balón de Oro que recoja Cristiano Ronaldo lo debería recoger con una taza de té en la mano. Por portugués. Claro, por portugués. Sí. Bueno, gracias Lorena Arroyo por haber estado aquí, Serena Barbosa y Pablo de Llano. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa. Y ahora va mi avión.